También muchas cosas en común con don Ramón Serrera y conmigo, porque somos compañeros y amigos desde hace muchísimo tiempo, ¿vale? Yo le tengo a los dos un gran aprecio, pero aparte de eso, tiene unos valores fundamentales en el orden académico, ¿no? Don Miguel Molina ha sido catedrático de la Universidad de Granada durante muchos años, ahora felizmente jubilado, igual que yo. Y entre sus grandes publicaciones yo distinguiría tres grupos de asuntos, ¿no? Uno que tiene que ver con la minería peruana, uno de los puntos más importantes de la historia del movimiento del Perú. Él ha trabajado sobre el Real Tribunal de Minas de Lima y también sobre la mina de Huancavelica, donde fue Antonio de Ulloa, pues fue el responsable de la mina. Huancavelica es una mina, como saben ustedes, de mercurio, que es necesario para sacar la plata. Después tiene también una gran cantidad de trabajos sobre la leyenda negra en América. Y finalmente un tercer aspecto de sus publicaciones, tiene muchas más, pero estas tres serían las que yo destacaría, que tiene que ver con los cabildos municipales, con los ayuntamientos municipales, sobre todo en la época de la independencia, ¿no? Pues entre sus ocupaciones ha sido la de ser director del Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América. Sin contemporánea, moderna y de América, y ha sido durante muchísimos años. Después es también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia, y entre sus premios pues tiene, por ejemplo, el premio de monografía de la Diputación de Sevilla. Así que tenemos a un gran conferenciante y a un grandísimo amigo que nos va a hablar del encuentro entre Lizarra y Atahualpa. Muchas gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias, Pablo Emilio, por tus cariñosas palabras, que de alguna forma lo que reflejan es ese aprecio del que hablan, que por cierto es, por supuesto, mutuo, ¿no? Muchas gracias también a la Academia y a la organización de este ciclo, que ha tenido a bien invitarme un año más a participar en él, lo que me ha permitido volver a Sevilla, una ciudad muy mía desde los inicios de la investigación, por la investigación americanista y el Archivo de Indias, y que últimamente visito más que por cuestiones profesionales, por cuestiones familiares. 2 hijos y unos nietos pues me hacen venir con mucho gusto a esta ciudad, y hoy pues es una ocasión propicia también pues, para compartir con viejos colegas y amigos que están presentes en la sala, lo cual para mí es motivo de gran satisfacción. El azar ha querido que esta conferencia sobre el encuentro entre Pizarro y Atahualpa se celebre 10 días después de haberse cumplido 493 años de este encuentro, el encuentro de Cajamarca. Fue un 16 de noviembre de 1532 y también por la tarde, como ahora en esta ocasión. Por tanto, quiero que mis palabras sean pues, un pequeño recuerdo conmemorativo a los protagonistas españoles e indígenas de aquel momento. Fue un encuentro, todos lo sabemos, decisivo para la historia de la conquista del Perú. Decisivo, y yo diría que el más importante de todos. Marcó un antes y un después en la conquista del Incario, y en él confluyeron 2 personajes con trayectorias muy prometedoras y trayectorias triunfantes. Francisco Pizarro, uno de los protagonistas, pues llegaba a Cajamarca con sobrados títulos para erigirse como la autoridad suprema de los nuevos territorios, y con pues una trayectoria en el istmo durante muchos años, donde se había forjado en 1000 batallas, un rico encomendero que en estas fechas pues contaba con, o sobrepasaba ya los 50 años. Por el contrario, Atahualpa, el otro protagonista,
se encontraba en los alrededores de Cajamarca con un poderoso ejército después de haber vencido a su rival Huáscar en la lucha que ambos mantenían por la sucesión al trono. A la sazón, Atahualpa contaba entonces 30 años. Es un encuentro, como digo, decisivo, que marcó un antes y un después en la historia del Perú y que también marcó la trayectoria de ambos personajes. A la vez, para la corona española, pues supuso la incorporación de un vasto territorio que se extendía desde el sur de Colombia hasta Chile, alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados y una población en torno a los 10 millones de habitantes. Para la corona fue una incorporación decisiva, inmediatamente después de la incorporación de lo que había sido la Confederación Azteca, de la que tratamos el año pasado. Desde el punto de vista cartográfico, también la corona española perfiló su imperio en América con esta prolongación hacia el sur de la costa pacífica y con la incorporación de los impresionantes valles peruanos y no menos impresionantes cordillera andina. Sobre este encuentro del cual vamos a hablar, existen múltiples y diversas fuentes escritas, la mayoría de ellas de origen hispano, fuentes hispanas. El hecho de que la cultura inca fuera ágrafa pues no ha permitido que se conserven documentos escritos de este encuentro, y los que tenemos son bastante tardíos y por supuesto ya hispanizados. Aquí les traigo algunas de esas fuentes a las que me he referido, distinguiendo entre estas fuentes que fueron escritas por testigos directos de aquel encuentro y aquellas otras fuentes escritas por testigos no presenciales de aquel encuentro, que lógicamente son más tardías. Entre las primeras, bueno, la primera de todas, inmediatamente después, 1533, la carta que escribió Hernando Pizarro a los oidores de Santo Domingo. Luego siguen pues soldados, personajes que estuvieron presentes en el encuentro, como Francisco de Jerez, su verdadera relación de la conquista del Perú, Pedro Sánchez de la Hoz, Cristóbal de Mena, Miguel de Estete, Diego Trujillo, Pedro Pizarro. Todos son protagonistas del encuentro. Vivieron ese acontecimiento de noviembre, del 16 de noviembre, perdón, del 16 de noviembre de 1532. Entre aquellos otros cronistas y autores que no estaban presentes, pero que sí se refirieron y escribieron sobre este acontecimiento, pues Pedro Cieza de León, el Inca Garcilaso de la Vega, Juan de Betanzos, Juan Mampoma de Ayala, Martín de Embrúa, mercedario, y quizás el más vinculado con la dinastía incaica, pues es este sucesor inca Titu Cusi Yupanqui, que también escribió su relación de la conquista del Perú y que por supuesto se refirió a estos acontecimientos. Ayer ya la profesora Carmen Mena pues, pudo hablar del inicio de esta conquista, de la conquista del Incario, con esas 3 expediciones. Ella se centró en las 2 primeras, la de 1524 y 25 y la de 26. 28, todas ellas costeras, como pueden ver en el mapa, y yo me voy a ocupar de la tercera y última, la de 1531 y 1534, la que ven en rojo en este mapa que les estoy mostrando. Sin embargo, sí les quiero llamar la atención sobre una cuestión que podríamos decir quizás secundaria, pero yo creo que no tanto, en cualquier caso metodológica, que es fijar los límites de la conquista, límites cronológicos de la conquista, cuándo empezó y cuándo terminó. Parece que esto es una cuestión que está zanjada
pero a poco que se lea, pues uno puede comprobar que efectivamente no hay unanimidad de criterios a la hora de establecer cuándo comenzó la conquista y cuándo terminó la conquista. Os traigo 3 referencias para que puedan comprobar que efectivamente el baile de fechas es algo que está presente. Por ejemplo, James Loja, en su libro conocido sobre los hombres de Cajamarca, pues ni más ni menos dice que la conquista del Perú comenzó en 1513, con el descubrimiento por Núñez de Balboa del Océano Pacífico. Sin embargo, John Hemming, también en su libro, pues ya un clásico sobre la conquista del Perú, pues viene a decir que la conquista terminó en 1532 con la muerte de Atahualpa. Y bueno, si nos vamos a las obras indigenistas, a la historiografía indigenista, pues la conquista del Perú no termina hasta 1572 con la caída del reino de Vilcabamba, el último inca ya en tiempos de Felipe II. De manera que acercarse a la conquista del Perú pues puede plantear, de hecho lo plantea, pues esta cuestión de los topes cronológicos. Yo aquí obviamente voy a eludir esta discusión y me voy a centrar en la cuestión que es la que nos ha convocado aquí, que es el encuentro entre Pizarro y Atahualpa. La conquista del Perú, en torno a este encuentro, pues plantea también algunas otras cuestiones que conviene no perder de vista tampoco. Singularidad de la conquista del Perú, pongo aquí un poco como pregunta retórica, pero la respuesta yo diría que, salvo algunas diferencias puntuales, es una conquista que en gran medida sigue los patrones del resto de las conquistas. El año pasado vimos la conquista de México y hoy veremos aquí una serie de parámetros y de comportamientos que nos recuerdan muchísimo la conquista de México. Es decir, que hay muchas similitudes, lo cual no quiere decir que sean dos procesos paralelos y exactamente iguales, porque evidentemente hay algunas cuestiones que los diferencian entre ellos. Pero sí, hay algunas referencias que detallo para que puedan percatarse de hasta qué punto nos estamos moviendo en unos mismos niveles de interpretación, en un caso o en otro, o en otras conquistas que se produjeron en torno a estas fechas. Los objetivos. La conquista del Perú nace con el mismo objetivo que cualquier otra, descubrimiento y ocupación de un territorio. Protagonistas, los capitanes, las huestes y, por supuesto, la participación indígena local. El marco legal, idéntico a cualquier otra conquista, la capitulación, una empresa privada que empieza a funcionar a través de una compañía que constituyen diferentes socios. La búsqueda de hombres que van a formar esas huestes, búsqueda de capital. Esto lo hizo Cortés, lo hace Pizarro y lo harán tantos otros que se empeñen en llevar adelante una empresa de esta naturaleza. Los escenarios, interesante, los escenarios son la mayoría todos adversos y desconocidos. Es muy interesante el tema de la geografía en la conquista. A mí esto me impresionó ya hace mucho tiempo cuando vi la película de El Dorado sobre Lope de Aguirre de Herzog, donde la fotografía y el escenario en el que se movían pues era un protagonista más de la conquista. Aquello era la selva, el Amazonas, aquí va a ser pues estos valles profundos, esas cordilleras heladas que refieren los cronistas en sus escritos. Realmente es impresionante ese escenario.
y creo que hay que reparar, porque es otro protagonista más, no solo la hueste, sino el escenario sobre el que se mueve. Y por supuesto la estructura política que se encuentra. Esto es también muy similar en todos ellos, y en el caso peruano, por supuesto, de una gran importancia. Los españoles van a encontrar una población, unos líderes enfrentados, divididos. En el caso peruano, pues una guerra civil, Huáscar y Atahualpa, en pleno desarrollo, pero también alianzas indígenas que nos recuerdan el caso mexicano pues directamente, ¿no? Y por supuesto, y no hay que perder de vista, las rivalidades entre la propia oeste hispana. Y esto es una constante en todos los procesos de conquista americana. De manera que, a bote pronto, nos encontramos con un modelo de conquista peruana que en gran medida recuerda al modelo de otras conquistas, la anterior mexicana, pero también las posteriores de la Nueva Granada, etcétera, etcétera. Aunque, insisto, la comparación con México es inevitable, ¿no? Podríamos comparar con el caso de la Nueva Granada, sin embargo, siempre nuestra atención se nos va hacia el norte, hacia México. Decía antes que la estructura legal de toda conquista es una capitulación. Esto es una diferencia con México, porque yo el año pasado traté, si bueno, los que estuvieran aquí lo recuerdan, pues todos los sucesos de Veracruz y esa estrategia cortesiana de levantarse contra Diego Velázquez y acometer la marcha hacia Tenochtitlán, sin contar con el permiso, sin la capitulación pertinente que todo capitán necesita para emprender este proceso. Pero aquí sí, aquí Pizarro se trasladó a la península, fue a Toledo para capitular con Carlos V y a partir de ahí obtener todas las licencias, permisos y cobertura legal necesaria para emprender la propia conquista. Cuando Pizarro llega a Toledo, pasando por aquí, por Sevilla, donde por cierto estuvo encarcelado unos meses, pero bueno, sus influencias y demás, pues esto no pasó a mayores y pudo terminar en Toledo, donde se encontraba la corte, y poder entrevistarse con Carlos V, al que le expone su proyecto. Tengo que decir que cuando Pizarro llega a Toledo, pues viene como cabeza visible de sus dos socios con los que había formado compañía, como eran Almagro, Diego de Almagro y Hernán Luque. Como cabeza visible, pero traía la misión de los dos, de los tres socios, para hacer sus solicitudes a la corona. Insisto en esto, que venía con unas pretensiones conjuntas de los tres socios, porque luego los resultados, como vamos a ver a continuación, pues realmente no fueron los que se había propuesto antes de partir desde Perú. Por supuesto, llegar a la corte y entrevistarse con el monarca no es cosa fácil y cualquiera no tiene esas posibilidades. Aquí hay que decir también que Pizarro tenía pues, buenos apoyos, como podían ser el secretario Francisco de los Cobos o el mismo arzobispo Fonseca. De manera que nos encontramos ya en Toledo en 1529 y Pizarro capitulando con la reina Isabel de Portugal, toda vez que Carlos tuvo que partir hacia el extranjero. Esta capitulación es interesante porque marca el punto de partida de una rivalidad que se va a mantener hasta el final, hasta la muerte de los propios protagonistas, debido precisamente a los títulos que van a conseguir unos y otros aquí en Toledo. Todos los privilegios, la mayor parte de los privilegios
van para Francisco Pizarro, mientras que Hernán Luque y sobre todo Diego de Almagro, el otro capitán socio, obtiene, como veremos, muy poco y desde luego nada que se le pareciera a lo que habían pactado los tres socios en Perú. La historiografía se divide aquí y discute si esto fue una estrategia de Pizarro, que aprovechó para llevarse lo mejor y dejar a sus compañeros con poca cosa, o fue realmente un reparto de títulos impuesto por la propia corona. La documentación existente parece inclinarse en este sentido, es decir, que fue la propia corona la que se negó a repartir títulos, sobre todo de capitanías, entre los propios socios. Y se argumenta que por la experiencia previa, no era útil ni conveniente ni aconsejable que una misma empresa de conquista, los diferentes capitanes, compartieran la cabeza. Y lo ideal, lo conveniente era que solo existiera una cabeza. Y esta fue la que recayó sobre Francisco Pizarro. Luego hay una cita de Pedro Pizarro, en su crónica ya tardía, pero que viene a recoger esta idea, que viene de alguna forma a exculpar a Francisco Pizarro de haber acumulado en su persona la mayor cantidad de títulos, que dice, no había lugar de dar gobernación a dos compañeros. Sí, un capitán, un líder por una gobernación, pero no una gobernación para dos líderes. De manera que ahí tendríamos un poco la explicación por la que la mayor parte de las ventajas y privilegios fueron para Francisco Pizarro. Bueno, la capitulación la tenemos aquí en el Archivo General de India, en diferentes generales, 115, y los contenidos, por lo demás, bien conocidos, y como digo, Francisco Pizarro se lleva pues la mayor parte de las ventajas. Obtiene la gobernación, es el titular de la gobernación que se crea ahora, que es la de la Nueva Castilla. Títulos vitalicios de gobernador, capitán general, adelantado y alguacil mayor, gobernador de la isla de las Flores y alcalde de 4 fortalezas que se habrían de construir en Perú, rentas anuales superiores al 1,5 millones de maravedíes y escudo de armas y caballero de la Orden de Santiago. Frente a esto, Almagro se conforma con alcalde vitalicio de Tumbes, con renta anual de casi 500.000 maravedíes. Tumbes es una ciudad, pues digamos, apartada, sin más, es decir, que no es Cuzco ni es, por supuesto, luego la capital Lima. Y el título de hidalgo. El otro socio, el clérigo Hernán Luque, el obispado de Tumbes, con renta anual de 374.000 maravedíes y título de protector de indios, que no llegó a disfrutar porque murió en fechas muy tempranas. Y los hombres de la Isla del Gallo, de la 13 de la Fama, pues recibieron también en esta capitulación el título de hidalgos. Así que, a bote pronto, he resumido el contenido de la capitulación. Como pueden ver, el plato fuerte cae de manos de Francisco Pizarro. Y con esta capitulación, pues Pizarro vuelve a Perú, a Panamá, para acometer esta conquista que le faculta dicha capitulación y acomete este itinerario que va pues desde Panamá hasta Cuzco, que es donde culmina una expedición, que es la tercera y definitiva, con dos partes, una marítima y otra terrestre. Marítima pues hasta Tumbes, y a partir de Tumbes pues ya se internan por los valles y las cordilleras andinas hasta llegar a Cuzco.
350 hombres, 67 caballos, el número pues baila mucho porque a lo largo de la expedición se van incorporando nuevos efectivos y otros regresan, otros se establecen en las ciudades que se van fundando, pero en cualquier caso el punto de partida de la expedición pues son estos 350 hombres con 67 caballos. Parte a principios de enero de 1531, otros autores hablan finales de diciembre de 1530, pero bueno, en cualquier caso, pues entre enero o diciembre-enero del año 31. Agosto del 32 se funda la primera ciudad, que es la de San Miguel de Piura, que la están viendo aquí. En noviembre del año 32, el encuentro de Cajamarca, que es lo que nos ha congregado. En octubre del 33, la primera fundación de Jauja, porque habrá luego una segunda fundación en el año 34 por Francisco Pizarro. La entrada en Cuzco en noviembre del año 33 y la fundación española de Cuzco en marzo de 1534. Aunque pueden contabilizar tres años, en realidad se pueden resumir en un año. Lo que va de noviembre del año 32 a noviembre del año 33. Es decir, desde el encuentro de Cajamarca hasta la entrada en Cuzco. Hasta noviembre del 32 o antes del encuentro de Cajamarca, diríamos, entre comillas, que fue un paseo. Y desde el encuentro de Cajamarca hasta la entrada en Cuzco, entre comillas, pues otro paseo. Por supuesto que no es tan así, porque hasta Cajamarca pues no faltaron las escaramuzas, los combates, etc. Y después de Cajamarca hasta Cuzco, pues igualmente hubo pues, importantes también combates y batallas. Pero básicamente el meollo lo tenemos entre el encuentro de Cajamarca, de Pizarro y Atahualpa y la entrada triunfal en Cuzco. Y llegamos a ese 16 de noviembre de 1532. Les planteo una pregunta que ya se planteó el año pasado, yo la planteé. ¿Por qué Moctezuma dejó entrar a Hernán Cortés en Tenochtitlán? ¿Por qué no le enfrentó antes? Vuelvo a hacer la pregunta, ahora en otro escenario y con otros protagonistas. ¿Por qué Atahualpa no detuvo antes a los españoles? ¿Por qué dio lugar al encuentro de Cajamarca? ¿Acaso no pudo Atahualpa derrotar a esos pocos centenares de españoles con ese poderosísimo ejército con el que contaba? Si seguimos las crónicas, pues podemos deducir que es que pasó un poco de los españoles. Eran tan pocos, él tan fuerte, tan poderoso, que no creyó ver ningún peligro en los españoles. Otros autores dicen que, como estaba enfrascado en su lucha contra Atahualpa, contra Huáscar, pues no quería dividir su ejército para no debilitarlo, uno para Huáscar, otro para enfrentarse a los españoles. Pero lo cierto es que el encuentro se produjo, y esto es curioso e interesante, cuando pudo Atahualpa haber acabado antes con los propios españoles. Cuando Pizarro entra en Atahualpa, en Cajamarca, la encuentra pues, prácticamente vacío, más o menos unos 400 nativos habían salido de la ciudad, y Atahualpa pues estaba, cuenta Pedro Pizarro, también Cieza, que estaba en unas termas en las proximidades de Cajamarca, descansando, camino de Cuzco para coronarse ya un rey. Y la tarde, o el día anterior, cuando llega Pizarro a Cajamarca, pues el día 15,
pues es un continuo ir y venir de emisarios tanto de Pizarro a Atahualpa como de Atahualpa a Pizarro, pues para ver qué se hace, cuántos son, cómo son, qué disposición tienen, es decir, se estaban estudiando ese día de antes. Y de alguna forma, pues este proceso siguió también al día siguiente, donde siguieron estas comitivas de un lado a otro hasta la tarde en que por fin Atahualpa se decidió ir a este encuentro con Pizarro. Un encuentro desigual, se mire como se mire. En cuanto al número de efectivos, pues no hay comparación, 168 frente a más de 40.000 soldados que acompañaban a Atahualpa. Y las estrategias, pues evidentemente también son muy diferentes en un bando y en otro. La sorpresa que barajó Pizarro entre el 15 y el 16 y la superioridad numérica en la que confió ciegamente Atahualpa para vencer a los españoles. Los dos, tanto Pizarro como Atahualpa, coincidían en su objetivo, que no eran otros que derrotar al contrario. Y en esto pues, no hay ninguna discusión. El resultado de ese encuentro, pues ya lo sabemos todos. El Inca Atahualpa fue capturado y murieron pues, alrededor de 2.000, por citar una cifra más asequible o más fidedigna, porque hay otros autores que elevan la cifra desmesuradamente. Y evidentemente aquí se impuso la sorpresa frente al factor numérico, claramente, ¿no? Ninguna baja por la parte española. Es decir, ¿cuál no sería la sorpresa que utilizó Pizarro, o el asombro, o el pánico, o el miedo de los hombres de Atahualpa, que no pudieron causar ninguna muerte entre los españoles? Pero más allá de quedarnos con el relato que nos han dejado las crónicas, sí que me gustaría hacer algunas reflexiones sobre lo que deparó este encuentro. Para John Hemming, lo decía al principio, el encuentro de Cajamarca fue el final de la conquista del Incario. Él habla precisamente de esta expresión que entrecomillado, jaque mate. Por eso él dice que la partida, la conquista, acabó el 16 de noviembre de 1532, con la captura y 8 meses después la muerte de Atahualpa. Por supuesto, también lo señalé antes, este episodio con la captura y muerte de Atahualpa marca la suerte del destino futuro del Incario, su derrota, su incorporación inmediata a la corona española. Y la entrada en Cuzco, un año después, en noviembre del 33, pues fue la consecuencia inmediata, lógica, del encuentro de Cajamarca. De manera que en torno al encuentro de Cajamarca se configura todo el proceso de conquista del Perú. Y volvemos a la pregunta, también, ¿por qué Atahualpa aceptó reunirse? Antes preguntaba por qué no lo derrotó, lo venció antes. Y ahora, ¿por qué accede a ir al encuentro de Pizarro? Pues también aquí las fuentes vienen a coincidir. Exceso de confianza de Atahualpa, basado, claro está, en su superioridad numérica. La sana curiosidad de conocer a gente desconocida, de la que por supuesto tenía noticias tiempo A, pues desde el primer momento que los españoles pusieron pie en Tumbes, por ejemplo. Curiosidad, ¿quién era esta gente? ¿Quién era esta gente? Pues
voy a ver cómo son. Y otra cuestión que sobrevuela, eran dioses. Recordamos también del año pasado, el retorno del sol, etcétera, etcétera. Aquí eran viracochas que volvían. Posiblemente aquí no está tan afianzado el mito del regreso de los dioses. Esto parece ser que lo acuñó Martín de Murúa y la historiografía posterior. Y ahí ha quedado también como quizás cierto paralelismo con el caso mexicano de que Atahualpa confundió a los españoles con dioses. No parece que esto fuera tan así, sino más bien una creación de las crónicas posteriores, muy posteriores a este encuentro. Por lo demás, la victoria de este encuentro pues, viene dada por esa sorpresa, por este factor sorpresa. Y sobre todo, y me gustaría recalcar este punto que les señalo ahora, confrontación de dos mundos que no se entiende, dos mundos que hablan idiomas diferentes, dos mundos con mentalidades y concepciones de todo tipo muy distintas. Creo que el encuentro de Cajamarca nos da para reflexionar sobre esta cuestión. El encuentro de dos mundos, totalmente dispares, diferentes, distintos. Ahora lo vamos a ver en los textos que les traigo, que les voy a comentar. El encuentro de Cajamarca es una expresión viva, directa de incomprensión, de falta de entendimiento, asimetría de un diálogo. Aquella gente no se entendió, no se podían entender. No se podían entender. ¿Cómo se podían entender con dos idiomas distintos? ¿Qué papel, nos podemos preguntar, jugaron los intérpretes, los traductores? Felipillo. ¿Qué sabía Felipillo de español o de castellano? ¿Qué sabía Felipillo de quechua, de Cusco? Cuando este era un hombre de Tumbes. ¿Cómo traducía? ¿Qué entendía Atahualpa que le estaba diciendo Fray Vicente Valverde? ¿Cómo entendía Fray Vicente Valverde lo que le decía Atahualpa a través de lo que interpretaba Felipillo? Esto es una cuestión muy interesante. Los estudiosos de la lengua también se han dedicado a analizar esta cuestión, porque el tema de los traductores es un tema capital. Y para este caso, porque ahora veremos, el combate, la sorpresa, el apresamiento deriva de que Fray Vicente, a través de la traducción de Felipillo, entendió que esto yo no lo respeto, esto yo no lo sigo, esto no va conmigo. Ahora verán que los textos son muy explícitos al respecto. Así que esta reflexión sobre el encuentro de Cajamarca en torno a esta cuestión creo que merece la pena nunca perderla de vista. Vamos a ver el encuentro según Francisco de Jerez, que estuvo allí, que lo vivió y escribió pues, inmediatamente después. La cita es un poco larga, pero es que me interesa para ahora confrontarla con la versión del Inca Garcilaso. Luego él y su gente comenzaron a andar y el español volvió delante y dijo al gobernador que venía y que la gente que traía en la delantera traía armas secretas debajo de las camisetas, que eran jubones de algodón fuerte y talegas de piedra y hondas, que le parecía que traían ruin intención. Luego la delantera de la gente comenzó a entrar en la plaza. Se está refiriendo a toda la comitiva de Atahualpa, entrando en Cajamarca.
Venía delante un escuadrón de indios vestidos de una librea de colores a manera de escaques. Estos venían quitando la paja del suelo y barriendo el camino. Tras estos venían otras 3 escuadras vestidas de otra manera, todos cantando y bailando. Luego venía mucha gente con armaduras, patenas y coronas de oro y plata. Entre estos venía Atahualpa, en una litera forrada de plumas de papagayos de muchos colores, guarnecida de chapas de oro y plata. Traíanle muchos indios sobre el hombro en alto y tras esta venían otras 2 literas y 2 hamacas, en que venían otras personas principales. Luego venía mucha gente en escuadrones con coronas de oro y plata. Luego que los primeros entraron en la plaza, apartaron y dieron lugar a los otros. En llegando a Atahualpa en medio de la plaza hizo que todos estuviesen quedos, y la litera en que él venía y las otras en alto. No cesaba de entrar gente en la plaza. Y Fray Vicente Valverde, que es el dominico que acompañaba a Pizarro, con una cruz en la mano y con su Biblia en la otra, y entró por entre la gente hasta donde Atahualpa estaba y le dijo el faraute, el traductor, el intérprete: yo soy sacerdote de Dios y enseño a los cristianos las cosas de Dios, y asimismo vengo a enseñar a vosotros. Lo que yo enseño es lo que Dios nos habló, que está en este libro, se refiere a la Biblia. Y por tanto, de parte de Dios y de los cristianos te ruego que seas su amigo, porque si así lo quiere Dios y venirte a bien de ellos, y ve a hablar al gobernador que te está esperando. Atahualpa dijo que le diese el libro para verle, y él se lo dio cerrado. Y no acertando a Atahualpa a abrirle, el religioso extendió el brazo para no abrir. Y Atahualpa, con gran desdén, le dio un golpe en el brazo, no queriendo que lo abriese. Y porfiando él mismo a abrirlo, lo abrió. Y no maravillándose de las letras ni del papel, como otros indios, lo arrojó 5 o 6 pasos de sí. Piensen que los incas no habían visto un libro en su vida, fue una cultura árabe, así que el libro que le enseñaba el dominico, pues obviamente no le podía decir nada. El religioso dijo al gobernador lo que había pasado con Atahualpa y que había echado en tierra la Sagrada Escritura. Luego el gobernador se armó un sayo de armas de algodón y tomó su espada y adarga, y con los españoles que con él estaban entró por medio de los indios y con mucho ánimo, con solo 4 hombres que le pudieron seguir, llegó hasta la litera donde estaba Atahualpa y sin temor le echó mano del brazo izquierdo diciendo: Santiago. Y luego soltaron los tiros y tocaron las trompetas y salió la gente de a pie y de a caballo. Como los indios vieron el tropel de los caballos, huyeron muchos de aquellos que en la plaza estaban. Y la última página de este cronista. Los de a caballo salieron por encima de ellos, hiriendo y matando, y siguieron el alcance. La gente de a pie se dio tan buena priesa en los que en la plaza quedaron, que en breve tiempo fueron los más de ellos metidos a espada. El gobernador tenía todavía del brazo a Atahualpa, que no le podía sacar de las andas, como estaba en alto. Los españoles hicieron tal matanza en los que tenían las andas que cayeron en el suelo. Y si el gobernador no defendiera a Atahualpa, allí pagara el soberbio todas las crueldades que había hecho. El gobernador, por defender a Atahualpa, fue herido de una pequeña herida en la mano. En todo esto no alzó indio armas contra español, porque fue tanto el espanto que tuvieron de ver al gobernador entre ellos y soltar de improviso la artillería y entrar los caballos al tropel, como era cosa que nunca habían visto, que con gran turbación procuraban más huir por salvar las vidas que de hacer guerra. Todos los que traían las andas de Atahualpa pareció ser hombres principales, los cuales todos murieron, y también los que venían en las literas y hamacas. Y el gobernador se fue a su posada con su prisionero Atahualpa, despojado de sus vestiduras que los españoles le habían rompido por quitarle de las andas. Cosa fue maravillosa ver preso en tan breve tiempo, cuestión de horas, a tan gran señor que tan poderoso venía. El gobernador mandó luego sacar ropa de la tierra y le hizo vestir.
Hasta aquí el relato del encuentro de Cajamarca que nos ha dejado Pedro Jerez. He querido hacer la cita entera para que vean pues, realmente cómo este protagonista lo ha referido el encuentro. Cambiamos y nos vamos al Inca Garcilaso de la Vega, en su Historia General del Perú. El rey Atahualpa, habiendo oído lo último de la oración, que era renunciar sus reinos de grado o por fuerza, y quedar por tributario, y que lo mandaba el Papa, y que el emperador lo quería, templando su pasión, respondió lo siguiente: no dejo de entender qué significa otra cosa las palabras que has hablado que lo que este faraute me ha dicho, porque habiendo de tratar de paz y amistad y de hermandad perpetua y aún de parentesco, como me dijeron los otros mensajeros que fueron a hablarme, suena ahora todo en contrario lo que este indio me ha dicho, que nos amenazas con guerra y muerte a fuego y sangre, y con destierro y destrucción de los incas y de su parentela, y que por fuerza o de grado he de renunciar a mi reino y hacerme vasallo tributario de otro. De lo cual colijo una de dos: o que vuestro príncipe y todos vosotros sois tiranos, que andáis destruyendo el mundo, quitando reinos ajenos, matando y robando a los que no os han hecho injuria alguna, o que sois ministros de Dios, a quien nosotros llamamos Pachacamac, que os ha elegido para castigo y destrucción nuestra. Y si es así, mis vasallos y yo nos ofrecemos a la muerte y a todo lo que de nosotros quisierais hacer, no por temor que tengamos de vuestras armas y amenazas, sino por cumplir lo que mi padre Huayna Cápac dejó mandado a la hora de su muerte, que sirviésemos y honrásemos una gente barbuda como vosotros, que había de venir después de sus días. Además de esto, me ha dicho vuestro faraute que me proponéis 5 varones señalados, que debo conocer. El primero es el Dios 3 y 1, que son 4. Así que vayan haciéndose una idea cómo van interpretando o cómo van entendiendo. El primero es el Dios 3 y 1, que son 4, a quien llamáis Criador del Universo. Por ventura es el mismo que nosotros llamamos Pachacamac y Viracocha. El segundo es el que dice que es Padre de todos los hombres, en quien todos ellos amontonaron sus pecados. Al tercero llamáis Jesucristo, sobre el cual no echó sus pecados en aquel primer hombre, pero que fue muerto. Al cuarto nombráis Papa. El quinto es Carlos, a quien sin hacer cuenta de los otros llamáis poderosísimo y monarca del universo y supremo a todos. Pues si este Carlos es príncipe y señor de todo el mundo, ¿qué necesidad tenía de que el Papa le hiciera nueva concesión y donación para hacerme guerra y usurpar estos reinos? Y si la tenía, luego el Papa es mayor señor que no él y más poderoso y príncipe de todo el mundo. También me admiro que digáis que estoy obligado a pagar tributo a Carlos y no a los otros, porque no dais ninguna razón para el tributo, ni yo me hallo obligado a darlo por ninguna vía. Porque si de derecho hubiese de dar tributo y servicio, paréceme que se había de dar a aquel Dios que dice que nos crió a todos, y a aquel primer hombre que fue Padre de todos los hombres, y a aquel Jesucristo que nunca amontonó sus pecados. Finalmente se habían de dar al Papa, que puede dar y conceder mi reino y mi persona a otros. Pero si dices que a estos no debo nada, menos debo a Carlos, que nunca fue señor de estas regiones ni las ha visto. Cara B del encuentro de Cajamarca. Como en 2 versiones muy distintas, el mismo escenario, los mismos protagonistas, pero distinta interpretación. Aquí el Inca Garcilaso sigue el testimonio, las fuentes que él mismo cita de Blas Valera, que es un cronista mexicano, de los primeros que hay ahí, y que, bueno, y algún autor
lo llevó a confundir ni más ni menos con Juanma Pomar de Ayala, a este Blas Valera. Pero en cualquier caso lo que me interesa es que puedan ver cómo el español interpreta el encuentro, cómo la versión inca interpreta el encuentro de Cajamarca. Bueno, y vamos ya acelerando porque creo que la hora se está pasando. ¿Quiénes participaron en Cajamarca? Pues esto ya James Lohar en su libro Los de Cajamarca lo dejó bien establecido y por tanto tampoco quiero extenderme más en ello, pero sí algunas cuestiones que pueden ser interesantes. La procedencia geográfica, pues la que podríamos esperar, extremeños y andaluces, pues son los que constituyen el grueso de esos 168 hombres. Más curioso es la edad, la edad. La mayoría de los participantes pues, están entre los 20 y los 34 años. Si apuramos un poquito más, entre los 20 y los 40 años. O sea, es una población relativamente joven. Y luego nos llama la atención, pues, dos que pasan de los 50 años. Entre ellos, pues, Francisco Pizarro, que tenía 55 años. También curioso el nivel cultural. El nivel cultural. Sabemos que Pizarro, que si no sabía escribir, no sabía firmar, etcétera, etcétera, pues 51 de los 168 saben leer y escribir. Y ahí tenemos un tercio, sabe leer y escribir. Pero 25 más pueden firmar. Y según Lohar, posiblemente sabían también leer y escribir. Pueden firmar otros 23 más, aunque no saben leer ni escribir. Analfabetos 34. Más allá de estos 27 que no se sabe absolutamente nada. El botín de Cajamarca es otra cuestión que divide a la historiografía y también pues, una cuestión bastante polémica, pero a los efectos que aquí nos interesa es el hecho de que también Pizarro se llevó la mayor parte del botín. Pizarro, sus hombres, por supuesto sus hermanos, su familia, y una vez más Almagro se quedó con una parte muy pequeña. Hay mucha literatura sobre el botín, el ofrecimiento de Atahualpa, de llenar una habitación hasta una señal donde llegaba la mano puesta en alta. Aquí les muestro una imagen de ese que todavía se conserva en Cajamarca. Es un lugar turístico. Si uno va a Cajamarca no puede venirse sin visitar el supuesto lugar donde se minó el botín con metales traídos de todas las partes del imperio y el lugar donde estuvo hecho prisionero Atahualpa. Las cifras varían, bueno, aquí les traigo algunas referentes, bueno, las que refiere Pedro de Hoz, el escribano, Sancho de Hoz, el escribano, 1.326.539 pesos, pero quédense que esta cifra es meramente orientativa porque fue mucho más, porque hubo fraude, hubo hurtos, etcétera, etcétera, y evidentemente se recaudó mucho más de lo que aquí hubo. Y el otro capítulo, consecuente del encuentro de Cajamarca, digamos el que cierra el ciclo, es la muerte del propio Atahualpa, 26 de julio del año 33, 8 meses después de haber sido hecho prisionero. Es, como también sabe, el episodio más debatido, controvertido de la biografía de Pizarro, en el que aparece pues, ya el tema del regicidio, etcétera, etcétera, los argumentos o no argumentos de Pizarro para cometer o sentenciar a muerte a Atahualpa. Hay que decir aquí al respecto, más allá de la propia responsabilidad de Pizarro, pues el contexto en el que se produjo aquel ajusticiamiento
la gran rivalidad, el juego de intereses entre unos y otros, el miedo que los propios ejércitos de Atahualpa en el entorno pudiese ejercer sobre los españoles, que eran 168, no lo olvidemos, y que también pudo influir para inclinar la balanza hacia el ajusticiamiento. Hay distintas interpretaciones según el cronista que sigamos, pero bueno, parece que la mayoría se inclina a pensar que hubo consentimiento mayoritario de todos los capitanes para que Atahualpa muriese. Minoría aquellos partidarios de mantenerlo con vida, o en su defecto enviarlo a la corte, a España, para que fuese juzgado, entre ellos pues Hernando Pizarro y Hernando de Soto. Curiosamente, los dos ausentes cuando se produjo la sentencia y ajusticiamiento de Hernando de Atahualpa. Bueno, y los cargos, pues como podríamos imaginar, pues no quedó nada en pie. Se condenó por conspirar, por regicidio, haber matado a su hermano, Huáscar, adulterio y herejía. La pena, también conocida, la muerte vil, evitando la hoguera tras ser bautizado. La historiografía posterior pues, se ha ido posicionando pues, a favor de unas posiciones o a favor de las otras. Pero en cualquier caso, ahí está este tema que es realmente la mancha que de alguna forma oscurece la biografía de Francisco Pizarro. Y vamos a ver también cómo cuentan la muerte, por un lado y por otro. Luego el gobernador, con acuerdo de los oficiales de su majestad y de los capitanes y personas de experiencia, sentenció a muerte a Atahualpa y mandó por su sentencia por la traición por él cometida, que muriese quemado si no se tornase cristiano, por la seguridad de los cristianos y por el bien de toda la tierra y conquista y pacificación de ella. Porque muerto Atahualpa, luego desbarataría toda aquella gente y no tendrían tanto ánimo para ofender y hacer lo que les había enviado a mandar. Y así le sacaron a hacer de justicia y llevándole a la plaza dijo que quería ser cristiano. Luego lo hicieron saber al gobernador y dijo que lo bautizasen. Y bautizólo el muy reverendo padre Fray Vicente Valverde, que lo iba esforzando. El gobernador mandó que no lo quemasen, sino que lo ahogasen atado a un palo en la plaza, y así fue hecho. Y estuvo allí hasta otro día por la mañana que los religiosos y el gobernador, con los otros españoles, lo llevaron a enterrar a la iglesia con mucha solemnidad, con toda la más honra que se le pudo hacer. Este es Francisco de Jerez, y volvemos al Inca Garcilaso, que tiene otra visión de la muerte de Atahualpa. Mas con todo eso se determinaron a condenar a muerte a un rey tan grande y tan poderoso como Atahualpa, y le notificaron la sentencia como se ha dicho, lo cual, sabido por los españoles, se alborotaron muchos de ellos, los cuales dijeron que no se permitía matar a un rey que tanta cortesía les había y ningún agravio, que si alguna culpa le hallaban, lo remitiesen al emperador y lo enviasen a España, que mirasen por la honra de la nación española, que todo el mundo diría la tiranía y crueldad que se hacía en matar a un rey prisionero, debajo de palabra que le habían dado de soltarle por su rescate. Que no manchasen sus grandes hazañas con hechos tan inhumanos, temiesen a Dios que le negaría el favor que hasta entonces le había dado, que de un hecho tan bárbaro y tan injusto no podían esperar que de allí en adelante le sucediese cosa buena, que no era lícito matar a nadie sin oírle y sin dar lugar a que se defendiese. Y continúa. De la otra parte dijeron que eran traidores a la corona real de Castilla y al emperador su señor, pues impedían el aumento de su reino y señorío, que con la muerte de aquel tirano se aseguraba aquel imperio y la vida de todos ellos, y con su vida se perdía lo uno y lo otro. De lo cual y de las demás alteraciones dijeron que darían cuenta a su majestad,
para que viese y supiese quién eran los leales y de provecho en su servicio, y quiénes los traidores y dañosos en el aumento de su corona, para que castigase a estos y remunerase a aquellos. Otros menos apasionados que los unos ni los otros, entraron de por medio y aplacaron a los del bando del Inca, diciéndoles que mirasen lo que convenía al servicio de su rey y a sus propias vidas, que no era justo que hubiese bandos ni pasiones entre los infieles o los infieles, que advirtiesen que ellos apenas llegaban a 50 y que los del otro bando pasaban de 350. Con estas amenazas o buenas razones se aplacaron los protectores de Atahualpa y consintieron en su muerte, y los contrarios la ejecutaron. Cara B también de lo que fue el episodio de la muerte de Atahualpa. Bueno, y termino no sin referirme un poco a la postilla que el bueno de Cieza de León pues hizo con todas estas historias. Dice Cieza de León: y podríase por Atahualpa decir el refrán de matarás y matarte han, y matarán a los que te mataren. Y así, a lo que tiene por culpante en su muerte, de Atahualpa, murieron muertes desastrosas. Pizarro mataron a puñaladas, y al Magro le dieron garrote. Fray Vicente mataron los indios de Puná. Riquelme murió súbitamente, pero Pedro Sancho, que fue escribano, le dieron en Chile muerte cruel y garrote y cordel. Así que el punto final a este episodio. Ahora vendrá la entrada triunfal en Cuzco y el inicio de los conflictos y las peleas, las guerras civiles, la rebelión indígena, la resistencia indígena, y en definitiva pues se está preparando el camino para que ahora el profesor Ramón Serrera pues nos hable cómo todo este conflicto se va a zanjar con la instauración del virreinato, con las leyes nuevas en 1542. Muchísimas gracias.